vamos a hablar de un pasaje sin duda conocido por todos, pero que vamos a hablar de algunas cosas que es necesario recordar, hermanos, ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 2 para tomar, para poner algunas bases en lo que vamos a estar hablando, y posteriormente vamos a leer también algunos versos en el capítulo 3, pero vamos a leer en el capítulo 2 a partir del verso 4 hasta el verso 17. Libro de Génesis, capítulo 2, versos del 4 al 17. ¿Lo tenemos? Yo lo voy a leer, hermanos, usted me ayuda con su vista y así vamos a orar para que Dios nos ayude y nos guíe a través de esta enseñanza de su palabra. La palabra de nuestro Dios dice en el nombre de nuestro Señor Jesús: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisión. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Didekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en estos momentos para agradecerte, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que podemos estar en este lugar. Gracias porque nos das la oportunidad de exaltarte, Señor, de glorificarte, de hablar contigo, Señor, pero también sabemos que en este momento tú tienes palabra para nosotros. Habla en nuestro corazón, Señor. Úsame como un instrumento, Señor, el cual solamente haga escuchar tu voluntad, Señor. Pero que cada uno de nosotros seamos sensibles a tu palabra, sensibles a tu presencia, Señor. Que cada uno de nosotros seamos, Señor, ese barro en manos tuyas, Señor, que eres el alfarero. Háblanos, Señor, en estos momentos a cada uno. Quita toda distracción, Señor, todo cansancio, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y quiero hablar un momento bajo el tema el pecado y sus consecuencias. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios nos dice, cómo después de que nuestro Dios había hecho todos los cielos y la tierra, todo lo que vemos, hermanos, lo puso en las manos de Adán y Eva. Les dio el privilegio, la bendición de poder disfrutar de todos los árboles que había en el huerto. Solamente había un mandamiento, como leímos ahí, y era no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y nuestro Dios fue claro en ese momento, como sabemos, porque le dijo: el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Había advertencia de parte de nuestro Dios de las cosas que podían suceder si ellos no obedecían.
como usted y yo sabemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice, y Él fue claro, les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Vemos que a través de las escrituras, hermanos, somos advertidos de las consecuencias del pecado, de cómo alguien, hermanos, que desobedece a Dios, que realmente es el pecado, cualquier desobediencia a Dios es pecado, dice la Escritura, nos habla de que hay consecuencias, y esa consecuencia, hermanos, es la muerte, como nuestro Dios le dijo a Adán y Eva, el día que de él coman, el día que desobedezcan, van a morir, ciertamente moriréis. Vemos como estamos mencionando, hermanos, y todos sabemos que las consecuencias del pecado es la muerte, aparte de otras cosas que tal vez van sucediendo en el proceso. El pecado trae destrucción. Hay muchas cosas que suceden, hermanos, cuando una persona peca. No solamente trae la muerte, sino hay cosas que suceden, pero lo principal que nuestro Dios nos advierte a través de su palabra es acerca de morir. Dice la Escritura ahí, el día que de él comieres ciertamente moriréis. Vemos que Ezequiel capítulo 18 verso 4 nos dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Vemos, hermanos, como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que las consecuencias del pecado, hermanos, es la muerte. Ya vimos ahí en Génesis, también acabamos de leer en Ezequiel, pero también en Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vemos, hermanos, que sin duda las consecuencias del pecado es la muerte. Y vemos que Adán y Eva fueron advertidos, hermanos, de no comer de aquel árbol. Pero como usted y yo sabemos, hermanos, la Escritura nos dice que Eva comenzó a escuchar a la serpiente y que ella de alguna manera comenzó a ver el árbol. Y dice allá en Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Vemos, hermanos, que ellos desobedecieron en ese momento, y no que Dios hubiera fallado. Hermanos, nuestro Dios de alguna manera sabía que el hombre iba a fallar, pero también vemos como la Escritura nos habla de que nuestro Dios ya tenía sin duda su plan redentor. Dios, hermanos, nos habla la Escritura que Él creó a Adán y a Eva en inocencia. Vemos que la misma Escritura nos habla ya en Eclesiastés, algo importante para que usted y yo sepamos. Dice Eclesiastés capítulo 7 verso 29, he aquí solamente esto he hallado. Dice aquí de este caso Salomón, hermanos, en el libro de Eclesiastés dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Así que vemos que Él se dio cuenta, hermanos, como nuestro Dios, dice la Escritura, hizo al hombre recto. Él pudo notar eso, pudo darse cuenta de eso, pero dice, ellos buscaron muchas perversidades. Vemos a través de la Escritura, hermanos, como nuestro Dios ha traído diferentes juicios
por causa del pecado. Hemos visto a través de las Escrituras y hemos mencionado tal vez en algún momento de los diferentes juicios, hermanos, que han venido por causa del pecado. Usted y yo sabemos cómo desde el principio la Escritura nos relata que cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos fueron expulsados, hermanos, del huerto del Edén, como consecuencia de lo que ellos habían hecho, de la desobediencia. Y de hecho, hermanos, sabemos que antes de esto, cuando también el mismo adversario se levantó contra nuestro Dios, también dice la Escritura que ellos fueron expulsados, tanto él como aquellos ángeles que le siguieron. Y vemos aquí en el libro de Génesis que la Escritura es muy clara y nos dice que Adán y Eva, hermanos, fueron expulsados del huerto del Edén. Allá en Génesis capítulo 3, versos 22 y 23 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice el verso 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, dice la Escritura. Vemos que Dios nos sacó del huerto del Edén y puso ahí, como acabamos de leer, hermanos, puso que guardasen los querubines ahí el huerto para que el hombre no pudiera volver y comer de aquel fruto. Vemos también, hermanos, como juicio por causa del pecado, el diluvio. La misma Escritura nos relata allá en el libro de Génesis también, de cómo en el capítulo 7, hermanos, vino aquel gran diluvio por causa del pecado. Dice allá en Génesis capítulo 7, nos habla y nos dice cómo sucedió a partir del verso 17. Dice: fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y más adelante, hermanos, para ahorrar un poquito de tiempo, ya que el tiempo ha pasado, dice el verso 23 de Génesis capítulo 7, dice: así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, dice la palabra de nuestro Dios. Por causa del pecado vino aquel diluvio. También la Escritura nos relata en el libro de Génesis de cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas también por causa del pecado, por causa de la maldad. Hermanos, vemos cómo nuestro Dios nos habla ahí claramente en el libro de Génesis capítulo 19, a partir del verso 24, realmente todo el capítulo nos relata de cómo Dios de alguna manera ya tiene pensado destruir estas ciudades. Le hace saber a Abraham, usted sabe lo que dicen los primeros versos, y vemos, hermanos, cómo Lot y su familia son advertidos. Y cuando llegamos ya en el verso 24 de Génesis capítulo 19, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal, y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, dice la Escritura. Así que vemos, hermanos, cómo Sodoma y Gomorra son destruidas ahí en aquel momento, hermanos, a causa del pecado. Y dice la Escritura que por la mañana Abraham subió y vio y se fijó hacia aquel lugar donde estaban aquellas ciudades. Y dice la Escritura que el humo, hermanos, de aquellas ciudades subía como un horno, dice la palabra de nuestro Dios. Algo que nosotros podemos ver, hermanos, que nuestro Dios por eso nos advierte
de las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Nosotros vemos a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que sin duda se hace referencia a diferentes pecados, pero había pecados que sin duda merecían la muerte. Nos habla de más de 30 pecados, hermanos, en los cuales, hablando del Antiguo Testamento, aquellos que los practicaban debían morir sin duda. Vemos que en la idolatría, por ejemplo, era una de estas cosas. Aquellas personas que se convertían en personas idólatras, hermanos, morían sin duda. La Escritura nos habla también de aquellos que practicaban la hechicería, también personas que deberían de morir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Aquellas personas que cometían adulterio, que cometían fornicación, aquellas personas que practicaban el homosexualismo, vemos que ellos tenían que morir. La palabra de nuestro Dios nos dice estas cosas allá en Levítico capítulo 20, versos del 6 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el verso 6 de Levítico capítulo 20, dice: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos, y para ahorrar un poco de tiempo, hermanos, ahí en el verso 9 dice: todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Así que si alguien de pronto, hermanos, se le ocurría maldecir a sus padres, había una sentencia muy clara en la palabra de Dios. Dice, morirá. Vemos que la palabra de nuestro Dios también, en el verso 10 usted puede ver, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice, indefectiblemente serán muertos. El verso 11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Vemos, hermanos, que diferentes razones había y hay, que nos habla la palabra de nuestro Dios, por las cuales personas, hermanos, iban a pagar con su propia vida. Iban a pagar sin duda, porque así lo establece la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos que si el padre por alguna razón estaba casado con otra mujer y el hijo dormía con esa mujer, dice la Escritura, tenía que morir. Vemos ahí también que si alguien dormía con su nuera, en el verso 12, si alguno durmiera con su nuera, ambos deben morir, dice la palabra de nuestro Dios. También si había una persona, tanto hombre como mujer, hermanos, hacían algo que no tenían que hacer, como el homosexualismo. Muchas veces se piensa que ¿por qué nosotros mencionamos esto? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Dice ahí en el verso 13, usted lo puede ver con sus propios ojos en la Escritura, y también ahí en el proyector están pasando las citas para que usted lo pueda ver. Dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, dice la Escritura. Así que estas cosas, hermanos, llevaba a la muerte, como dice la Escritura. Y muchas veces se piensa que nosotros, al expresar esto, sentimos odio, desprecio hacia aquellas personas. No, de ninguna manera, al contrario. Más bien, hermanos, quisiéramos que ellos pudieran darse cuenta y Dios les abra el entendimiento para que puedan ver que estas cosas no agradan a Dios. Al contrario, sentimos, hermanos, ese deseo de que ellos, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, puedan arrepentirse y entregar su vida a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de nuestro Dios nos habla, hermanos, ahí en el verso 14: el que tomare mujer, dice, y a la madre de ella comete vileza, dice, quemarán con fuego a él y a ellas. Había diferentes consecuencias, hermanos, formas en las cuales nosotros podemos ver que Dios establece en su palabra. También si algún hombre o alguna mujer, hermanos, tuvieran una relación íntima con algún animal, la sentencia está escrita, dice la Escritura allá en el verso 15: cualquiera que tuviere cópula con una bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. También el verso 16 dice: si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. El verso 17 dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, dice, ella viere la suya, es cosa, dice,
por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Por eso la Escritura nos dice en el verso 22 del mismo capítulo: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, o sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Así que vemos, hermanos, cómo diferentes cosas causaban la muerte. En ese mismo instante, muchas veces, hermanos, iban y traían a las personas, las sacaban de la ciudad y los apedreaban, o los quemaban, como leímos en este caso también. Diferentes formas por las cuales tenían que morir. Y hermanos, para sorpresa, había algo ahí que tal vez si se cumpliera en este tiempo sería algo que usted no haría. Vemos que, por ejemplo, la desobediencia al sacerdote, al que ministraba, la desobediencia al ministro, al sacerdote, en este caso podríamos decir que en nuestros tiempos sería al pastor. Vemos que eso también delante de Dios era causa de muerte. Deuteronomio capítulo 17, versos del 11 al 13. Dice: según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, dice nuestro Dios. Mandamiento para cada uno, de acuerdo a lo que nosotros leemos ahí. Dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra, ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y miren lo que dice el verso 12. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá, dice la palabra de nuestro Dios. Así que de pronto, hermanos, si en ese momento había alguien que no quería obedecer y que sentía soberbia en su corazón y decía: yo no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer, dice la Escritura, el tal debe morir. Porque vemos que la Escritura es muy clara, hermanos, que nos dicen los versos a continuación, o el verso a continuación, había razones por las cuales esto tenía que suceder. Y vemos, hermanos, que cuando eso sucedía, cuando eso pasaba, eran diferentes razones. Número uno, para mostrar la justicia de nuestro Dios, para que todos se dieran cuenta que si bien nuestro Dios es amor, también tenemos un Dios justo, alguien que sin duda va a pagar a cada uno según sea su obra, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Vemos que para mostrar la justicia de nuestro Dios sucedían estas cosas. El mismo rey David reconoce, hermanos, ahí en el Salmo 51, versos 3 y 4, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, dice la Escritura. Él reconocía, hermanos, su pecado, y que las cosas que le estaban sucediendo de alguna manera era para que se notara y se viera que nuestro Dios es justo en su palabra, y que todos tengamos los juicios de Dios por justos. Como dice también Números capítulo 14, verso 18, dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Para que nosotros veamos, porque muchas veces, hermanos, nos quedamos en la gracia, en la misericordia, en el amor de nuestro Dios. Pero también continúa diciendo: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, dice la palabra de nuestro Dios. Así que vemos, hermanos, que la razón que sucedía esto en aquel tiempo era para que nuestro Dios mostrara su justicia, para que quedara claro que nuestro Dios es justo, que las cosas que él hace, hermanos, como estamos hablando, y vemos que la misma Escritura nos habla de la misericordia de nuestro Dios, pero también nos deja claro algo: que de ninguna manera nuestro Dios va a dar por inocente al culpable, dice la Escritura. Y otra cosa, hermanos, por la cual sucedían estas cosas, vemos que era para borrar en medio del pueblo toda maldad. La misma Escritura nos dice, y usted lo puede ver también en Deuteronomio capítulo 21, versos del 18 en adelante:
Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, dice la Escritura. Así quitarán el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá, como dice la palabra de nuestro Dios. Así como también aquellos que no obedecían, dice la Escritura al sacerdote, dice la Escritura ya en Deuteronomio capítulo 17 verso 13, y todo el pueblo oirá y temerá y no se enaltecerá o no se hará soberbio, dice la palabra de nuestro Dios. Así que por estas razones sucedía, hermanos, que hacían estas cosas que traían la muerte. Y también otra de las razones era para que todos, como leímos, para que todos se dieran cuenta de que el pecado trae consecuencias, que ellos pudieran ver las consecuencias del pecado, que ellos pudieran notar estas cosas. Y no solamente eso, hermanos, sino que también tuvieran temor y no hicieran lo mismo. Esa era la razón y el propósito, hermanos. Vemos que ahí nos dice en Deuteronomio 21, en el verso 21, dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vemos también como la palabra de nuestro Dios nos relata allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, de cómo en aquel tiempo, hermanos, había un gran mover del Espíritu de nuestro Dios. Y dice que aquellos hombres, hermanos, en aquel tiempo, dice que tenían propiedades, iban y las vendían y traían de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. La Escritura nos relata cómo en aquel tiempo, hermanos, había un hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, como usted sabe, y lo puede ver ahí en el capítulo 5. Ellos fueron y vendieron una propiedad, pero de pronto, hermanos, a ellos se les ocurrió extraer de aquello que Dios les había dado, porque todo pertenece a nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que extrajeron, y cuando ellos llegaron, hermanos, primero llegó Ananías. Dice la Escritura que de inmediato el apóstol Pedro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y vamos a verlo ahí textualmente para que usted pueda ver. En Hechos capítulo 5 versos del 1 en adelante dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, dice la palabra de Dios. Vemos, hermanos, cómo estas cosas sucedían para que todos se dieran cuenta de las consecuencias del pecado, de lo que podía suceder, y tuvieran temor. Vemos que posteriormente él murió, lo sacaron, y dice que unos jóvenes lo llevaron, y después lo que sucede, hermanos, es que llegó la mujer de este hombre llamado Ananías, llegó Zafira, y ella no sabía lo que había pasado. Ella no sabía lo que había acontecido en ese momento. Y entonces Pedro le pregunta, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella, hermanos, ella también en ese momento dijo, sí, en tanto. Y sabe, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, ella también pagó las consecuencias. Porque dice allá en el verso 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y mire lo que dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Así que vemos cómo sin duda la razón por la cual sucedía esto, hermanos, era para que todos pudieran darse cuenta que el pecado trae consecuencias, que el pecado de alguna manera no lleva a ningún lugar y que la paga del pecado es muerte. Vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice que estas cosas sucedían para que todos los demás pudieran ver y tuvieran temor, supieran que si hacían lo mismo, entonces les podía acontecer exactamente lo mismo. Vemos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos habla también de diferentes consecuencias por el pecado. Número 1, alguien tenía que pagar con su propia vida. Alguien, hermanos, y lo vemos desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron. No solamente fueron expulsados, hermanos, recuerde que la Escritura nos habla y nos dice claramente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados, tiene que haber un derramamiento de sangre. Adán y Eva pecaron, y usted y yo sabemos, hermanos, que cuando ellos pecaron, fueron y se cubrieron con hojas de árboles, pero nuestro Dios no dejó las cosas así. Él los cubrió con pieles de animales. Usted y yo sabemos, hermanos, que animales tuvieron que pagar con su vida. Fueron sacrificados. De ahí salieron las pieles de esos animales para que Adán y Eva pudieran tener un abrigo, una ropa, una túnica, como dice la palabra de Dios. Animales fueron sacrificados. Y la misma palabra de nuestro Dios nos dice en diferentes escrituras, como en Levítico capítulo 6, verso 6, y para expiación de su culpa, dice, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Así que diferentes animales, hermanos, eran llevados a ser sacrificados por los pecados de las personas en aquel momento. Eran sacrificados, tanto palomas como corderos, diferentes animales, hermanos, eran ofrecidos a Dios por causa del pecado de las personas. Pero no solamente esas eran las consecuencias, la Escritura también nos habla de pestes y enfermedades que venían por causa del pecado. La Escritura nos relata ahí en 2 de Samuel capítulo 24, en aquel momento, hermanos, cuando a David se le vino a la mente el deseo de comenzar a censar el pueblo, comenzar a contar al pueblo. Y eso, hermanos, no era conforme a la voluntad de Dios. No era de esa manera. Nuestro Dios no se agradaba con esas cosas. Y la misma Escritura nos relata, hermanos, que David en ese momento lo hizo y eso trajo consecuencias. 2 de Samuel capítulo 24, versos del 10 en adelante, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y dice el verso 15: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres, dice la palabra de Dios. Así que por causa del pecado y la desobediencia vino peste, como leemos ahí en el verso 15. Esos, hermanos, eran, entre otras cosas, las consecuencias de la desobediencia, de la maldad. Pero no solamente eso, hermanos, sucedían más cosas. Por eso tenemos que siempre tomar en cuenta la palabra de Dios y ver que hay consecuencias. La Escritura nos relata también que otra de las consecuencias de la desobediencia, hermanos, era la derrota.
No podían hacer frente a sus enemigos. No podían, hermanos, enfrentar, aunque fuera un enemigo, un adversario más débil. Si ellos no estaban bien con Dios, si había pecado, hermanos, no podían hacer frente a sus adversarios. Usted y yo lo sabemos, hermanos, cuando leemos la Escritura y allá en el libro de Josué capítulo 7 nos habla, hermanos, de hecho desde el capítulo 6 el pueblo es advertido de no tomar nada del anatema de Jericó, no podían tomar nada. Dios fue claro con ellos, como sabemos y recordamos. Y dice la Escritura, hermanos, allá en el capítulo 7, verso 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermanos, nadie sabía, como hemos visto. Solamente él fue y tomó. Y entonces, hermanos, lo que sucede en ese momento, dice la Escritura en el verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Jaí. Y volviendo a Josué dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jaí, dice la Escritura. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36,000 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. A unos 36 hombres, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hermanos, vemos como en ese momento ellos dijeron: bueno, este pueblo es débil, seguro vamos a derrotarlos. No suban tantos hombres, solamente unos pocos, porque la victoria es segura, ellos pensaban. Pero, hermanos, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando ellos subieron, fueron derrotados por sus enemigos, a tal grado que tuvieron que salir corriendo. Hermanos, dice la Escritura que los de la ciudad los siguieron hasta la bajada. Mataron a 36 hombres en ese momento. Y ¿sabe qué sucedió? Que cuando el pueblo vio, hermanos, después de haber obtenido una gran victoria contra Jericó, ellos comenzaron a sentir, hermanos, esa angustia. Josué mismo, dice la Escritura, que rasgó sus vestiduras, se sentó ahí para hacer duelo, y él comenzó a decir: Señor, ¿por qué ha pasado esto? Y entonces en ese momento, hermanos, él no sabía lo que había sucedido, pero nuestro Dios sí sabía exactamente lo que había pasado. Por eso leemos ahí en la palabra de nuestro Dios, en el verso 10, dice: Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras sobre tu rostro. Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Nuestro Dios es claro y les dice ahí, hermanos, que la razón de aquella gran derrota no era otra cosa más el pecado que había sucedido. Hermanos, el pecado trae derrota, el pecado trae muchas consecuencias. Y de hecho nuestro Dios le dice claramente a Josué: por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, ni si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Y dice el verso 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Consecuencias, hermanos, que sucedían, consecuencias que pasaban, como estamos viendo. La derrota, hermanos, la humillación. No solamente eso, hermanos, como hemos estado viendo y hablando también, la muerte de aquel que practicaba el pecado. Y lo vemos en el mismo capítulo, hermanos, el libro de Josué capítulo 7, de cómo este hombre llamado Acán, el cual vio un lingote de oro, unos mantos de Babilonia, dice la Escritura, y entonces él fue y los tomó. Él pensó que nadie se había dado cuenta, los llevó a su tienda y los escondió ahí en ese lugar. Pero nuestro Dios le dijo claramente a Josué que él iba a mostrar quién realmente había cometido el pecado.
Y vemos que se comenzaron a echar suertes, como sabemos, y el mismo capítulo nos lo explica y nos dice, hermanos, cómo por las diferentes tribus se echaron las suertes, y después por las familias y por las casas, hasta que Dios mostró quién realmente había tomado de aquel anatema. Y dice la Escritura que entonces en ese momento Josué le dijo: ¿qué has hecho? Decláramelo ahora. Y él comienza a decirle: mira, sí, lo que pasa es que yo vi aquel lingote, aquellos mantos babilónicos, y entonces los codicié, los tomé y los llevé a mi tienda. Y vemos cómo Josué envía a unos hombres para verificar esto, y cuando fueron, efectivamente ahí estaban las cosas. Y dice la Escritura allá en el verso 24, dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Así que vemos, hermanos, que las personas que cometían este tipo de pecados tenían que morir, y como vimos, eran apedreados y eran quemados. Nosotros vemos, hermanos, sin duda que la paga, como hemos estado viendo, la paga del pecado es muerte. Pero también encontramos, hermanos, nuestro Dios en su gran misericordia no solamente nos habla de estas cosas, sino también nos habla de una solución, de una salida para aquellos que de alguna manera han estado en pecado, de aquellos que han vivido toda su vida tal vez apartados de los caminos de Dios. La palabra de nuestro Dios es clara y nos dice que si bien la paga del pecado es la muerte, también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Nos habla sin duda de que para que todas estas cosas, y sobre todo ahora que estamos bajo la gracia, hermanos, es necesario el arrepentimiento. Como sabemos, es necesario creer, es necesario arrepentirse, es necesario, hermanos, bautizarse. Es necesario vivir una vida en santidad, como nos dice la Escritura allá en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, dice: les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos cómo la Escritura nos habla, hermanos, de que la única solución, el único camino, el único antídoto, como hemos visto, para el pecado, hermanos, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Por eso vemos que en aquel momento se habla, hermanos, de creer, y como también nos habla el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38, cuando Pedro les estaba hablando, hermanos, de lo que había sucedido, cuando había sido el derramamiento del Espíritu Santo. Todos estaban confundidos, pensando: bueno, estos hombres están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro le dice: varones, hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y él comenzó a hablar de estas cosas y de lo que había sucedido con nuestro Señor Jesús, de cómo él había dado su vida, dio su vida por nuestros pecados. Y dice la Escritura que cuando oyeron aquellas personas en aquel momento, le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, dice el verso 37, ¿qué haremos? Pedro fue muy claro y les dijo: arrepentíos. Cada uno se tiene que arrepentir y se tiene que bautizar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Así que todos sabemos, hermanos, que si bien la paga del pecado es la muerte, también nosotros sabemos que gracias a su gran misericordia, los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos bautizado, hemos recibido ese perdón de pecados. Aleluya. Pero si hay alguien que no lo ha hecho, hermanos, realmente, como hemos estado hablando acerca de todo esto en estos
tiempos, hermanos, porque el Señor está próximo a venir. Si alguien no lo ha hecho, es necesario, porque es la única forma de alcanzar la salvación. La Escritura es clara, ya en Juan capítulo 3 nos habla de que es necesario nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios como aquel hombre llamado Nicodemo llegó al Señor Jesús de noche. Y él le dijo: Rabí, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ellos sabían, hermanos, perfectamente, ellos podían notar, pero dice la Escritura que el Señor fue claro y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él dijo: ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, acaso puedo entrar al vientre de mi madre y nacer? El Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que es necesario, hermanos, que cada uno sepamos estas cosas. La palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice claramente allá en Apocalipsis capítulo 7, para que usted y yo tengamos una idea, hermanos, de lo que nos habla este pasaje, de aquel momento en el cual el Señor Jesús ya vino por su pueblo. Juan está viendo exactamente lo sucedido. La Escritura nos habla de cómo él pudo ver cómo se abrió aquella puerta, y cuando él vio estaba allá, y cuando él pudo darse cuenta, hermanos, había una gran multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, que en aquel momento de pronto vino alguien y le comenzó a preguntar a Juan en ese momento: estos que están aquí, ¿quiénes son? Uno de los ancianos, de los 24 ancianos, se acerca a Juan y le dice ahí, para que usted lo vea en el verso 13, Apocalipsis capítulo 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Por esto están delante del trono. Y la Escritura es muy clara en el verso 15: por esto, o sea, por esta razón. Esa es la única razón por la cual ellos en este momento están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extendía su tabernáculo sobre ellos. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la palabra de Dios.